Dios bendiga a cada persona que pueda estar conectándose a este nuevo video de Cita con Dios Podcast. Estás viendo el episodio número 18 y es para mí un placer estar nuevamente con cada uno de ustedes, grabando para poder contarles una vez más un testimonio más de lo que Dios ha hecho en una vida más. Así que estoy muy contento de poder estar aquí nuevamente. Y como siempre, tengo a mi lado una invitada muy especial, como todos los que se han sentado donde ella está. Y estoy muy seguro que lo que ella va a hablar en esta noche va a ser de mucha bendición y edificación para cada una de sus vidas. Así que yo no quiero ser muy gravoso, simplemente agradecerles por todo el respaldo que le dieron al cover y podcast que grabamos con José y Naomi las semanas pasadas. Gracias por todo el respaldo y por todo lo que compartieron y comentaron. Así que tengo a Saeli conmigo. Dios te bendiga, Saeli. Dios te bendiga. Amén. Es para mí un privilegio que puedas estar en Cita con Dios. Gracias por haber llegado hasta aquí. Yo la escuché, ya nos habíamos conocido por ahí, no a profundidad, pero sí la había escuchado en el último campamento de su concilio, que fue Pacto, que fue una experiencia también extraordinaria. Y allí escuché el sábado en la mañana su testimonio o parte de su testimonio y vi que se expresaba muy bien, aunque ella como que mencionó que era su primera vez expresándose así, pero en verdad que cuando Dios hace algo es para que nosotros podamos decirle al mundo y que todos puedan ser testigos de que Dios es real. Amén. Y por eso es que ella está aquí en esta noche. Así que bienvenida, Saeli. Gracias por esta invitación y agradecida de Dios por la oportunidad. Amén. Lo que somos y lo que tengo le pertenece a Dios. Amén. Así que quiero darle a alguien lo que el Señor me dio a mí. Amén, definitivamente. La misma oportunidad. Así definitivamente. Y nada, estoy muy seguro, si ya estás aquí, por favor no te vayas y escucha lo que vamos a hablar en esta hermosa hora. Saeli y todas las personas que se han sentado donde tú estás han traído quizás distintos testimonios, pero están conectados en que Dios siempre ha estado presente aun cuando ellos pensaron que Dios se había olvidado de ellos. Y creo que eso pasa muchas veces en nuestra juventud, porque vivimos en una etapa donde estamos siendo expuestos a un nuevo mundo, descubriendo nuevas cosas, y más nosotros cristianos que quizás no hemos descubierto un mundo totalmente y nos comienza a llamar la atención. Pero yo siempre digo que es en medio de ese proceso de la juventud donde Dios se empieza a glorificar, en el sentido de que nos comienza a probar y comienza a ver si nosotros le adoramos a Dios o le adoramos a Él solamente cuando las cosas están bien, cuando aparentamos estar bien delante de toda la iglesia, o si también tenemos el mismo comportamiento fuera de la iglesia y con nuestras amistades que no le sirven al Señor. Así que quisiera conocerte, Saeli. Detrás de cámara me estabas comentando que eres hija de pastor, ¿verdad? Soy hija de pastor, así es, por la gracia de Él. Soy nacida y criada en el Evangelio toda la vida. Ok. Me dijiste que no llevan mucho tiempo pastoreando. No, mis papás sí siempre han sido líderes en la iglesia, pero pastores como tal, algunos 2 años. Ok. ¿Y cómo ha sido esta experiencia como hija de pastor? Ya que no lo hiciste desde tu adolescencia quizás, ¿verdad? Porque fue hace poquito. Sí. Pero ¿cómo ha sido esa experiencia de ser hija de pastor? La realidad es que es una experiencia trastoca. Lleva uno más allá. Definitivamente. Incluso a romper con todos los miedos que uno tiene. Uh-huh. Te toca hacer de todo, pero el Señor capacita a uno para poder hacerlo. Amén. Te entiendo por completo. Ese es mi caso también. Pero mis papás han sido pastores desde que yo nací. Así que te entiendo. Sí. Nada, Saeli, como me mencionaste que eres nacida y criada en el Evangelio. Sí, ¿eh? ¿Y cómo ha sido este proceso? ¿Cómo fue tu niñez dentro de la iglesia? Dentro de mi niñez siempre me ha gustado participar de todo. De todo lo que se hacía en la iglesia, Saeli participaba. Siempre el Señor me dio el talento de cantar para Él. Así que desde pequeña siempre estaba en el altar cantando con mis primas, con mi hermana, en los coros de niños. Siempre, desde mi niñez. Cuando fui incluso juvenil y ya después ahí en la adolescencia fue que quizás dejé de hacerlo un poco. Ok. Sí. Ok, ya que mencionas eso, me gustaría que fuéramos entrando por ahí, ¿verdad? Esas etapas no llegan a todos. Hay veces que gracias a Dios podemos atravesarlas, que entiendo que es tu caso porque es por eso que estás aquí en esta noche.
lamentablemente tenemos compañeros que en esta etapa de la juventud no pueden atravesar esta etapa de prueba y terminan apartados de los caminos del Señor, pero siempre digo que los procesos no son para que nosotros nos alejemos, sino para fortalecernos y que Dios pueda sacar de nosotros nuestra mejor versión. Así es. Saeli, entonces cuéntame, ¿por qué dices que como que esto comenzó a dejar de ser dentro de la iglesia? Quizás quizás no. Estoy segura que fue que hubo un desenfoque total de mi parte. Okay. Pues como tú dices, cuando uno entra en la adolescencia, Ajá. a uno le comienzan a interesar otras cosas. Y es una etapa bien crucial. Pues uno tiene que tomar unas decisiones... Cruciales. Sí, valga la redundancia. Importantes. Y ya quizá nuestros padres nos aconsejan a saber qué tenemos que hacer, qué no, pero ellos precisamente nos enseñan qué está bien y qué está mal. Así que en esa etapa de la adolescencia yo puedo pensar que, pues sí, hubo una etapa de rebeldía. Hubo una etapa de rebeldía. No es un secreto quizás para nadie, pero a mí me encantaba estar en todas. Yo estaba en todas y, como dicen por ahí, yo bailaba hasta los anuncios. Yo estaba en todas. Sí. Estaba en todas. Y recuerdo que incluso como a los 16, 17 años, tomé las clases de bautismo en la iglesia para bautizarme y 2 clases antes de bautizarme dije, no lo voy a hacer. Wow. No lo voy a hacer porque yo decía, a mí me gusta esto. Y yo sé que, ¿verdad? La decisión de bautizar... en la iglesia, pero como que habían ciertas cosas que te estaban llamando la atención. Exacto. Y me retenían. La realidad es que me retenían. ¿Y a qué edad más o menos fue que ya entonces comenzaste a tomar estas decisiones de ir quizás o enfriándote, por así decirlo? Como a mis 18 años. A mis 18 años me busqué un trabajo que no me permitía llegar a la iglesia. Para empezar, los trabajos son peligrosos. Hay que leer siempre las cláusulas pequeñas. Sí. Me busqué un trabajo con 18 años. La realidad es que a mí no me faltaba nada. Yo tengo unos padres excepcionales que me daban todo. Así que me busqué un trabajo que me alejaba de Dios, la realidad. No me permitía llegar a la iglesia. Y desde ese momento sientes que al tú entonces no estar llegando a la iglesia, que todo fue como que enfriándose. Sí, desde ese momento en definitiva, sí. Saeli, y verá, cuando nosotros comenzamos a alejarnos, yo sé que hay personas que dicen, yo soy cristiano y no necesito ir a la iglesia. Pero es que nosotros necesitamos estar en la iglesia. Y no vamos a la iglesia porque somos perfectos para nada. Si estás buscando una iglesia de personas perfectas, tengo que lamentablemente decirte que no la vas a encontrar. Nosotros vamos a la iglesia porque somos personas imperfectas que necesitan ser perfeccionadas por medio del Espíritu Santo. Y sobre todo, intentar salir del afán del día, ir a adorar a Dios. Nosotros necesitamos adorar a Dios. En medio de la adoración ocurren cosas extraordinarias. Yo he podido sentir cómo Dios rompe cadenas, cómo Dios hace milagros, cómo Dios pudre yugos por medio de la adoración. Así que es vital ir a la casa de Dios, aunque nosotros quizás en esta etapa pensemos que no. Sí, y en realidad en ese momento congregarme estaba en tercer, cuarto, quinto plano. No estaba en mis prioridades. Yo quería estudiar. Era como si había espacio por ahí para ir a la iglesia. Sí, y la realidad es que recuerdo, yo solo iba a los cultos de jóvenes cuando podía y los domingos. Los domingos. Y yo estaba bien así, digo. Yo pensé que estaba bien. Yo pensé que estaba bien. Y bueno, Saeli, cuéntame, ¿cómo sientes, cómo fue el trato contigo? ¿O cómo comenzaste tú a sentirte en este momento que ya estaban las cosas frías, por así decirlo, que ya no te estabas congregando quizás como lo hacías antes? ¿Qué cosas comenzaron a cambiar en tu vida? Literalmente las decisiones que yo tomaba me salían mal. Literalmente me podía pasar de todo. Recuerdo que incluso en ese lapso de tiempo tuve un accidente de auto en ese momento. Y quizás yo decía, es que esto le puede pasar a cualquiera. Pero yo sabía que es que yo estaba yendo por los caminos equivocados.
Y la realidad es que en algún punto yo llegué a ir a la iglesia porque tengo que ir a la iglesia. No era porque me nacía. Y quizás yo iba los domingos a calentar el asiento. Y recuerdo que en algún punto hasta me ofrecían parte y yo decía que no porque yo reconocía que yo no estaba bien del todo. Pero las decisiones que yo tomaba, iban... Sí. no iban en el camino correcto. Te entiendo. Y como te digo, las cosas me comenzaban a salir mal. Lo que yo quería hacer no se me daba. Incluso dejé de compartir con mi familia porque ese trabajo me consumía tanto que yo no compartía con mi familia. Yo apenas lo veía. Ok. Es cuando nosotros comenzamos a alejarnos de Dios, las cosas comienzan a cambiar definitivamente. Y eso que mencionas de que te estabas dando cuenta que las cosas no te estaban saliendo bien, ahí es que entonces nosotros comenzamos a darnos cuenta que hay cierta dependencia de Dios porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Él sopló aliento de vida sobre nosotros, así que nosotros lo menos que podemos hacer es vivir para Dios. Y cuando nosotros dejamos esta faceta de nuestra vida, pues todo comienza a empeorar, las cosas comienzan a salirnos mal, hasta que entonces nuevamente entramos en esta etapa donde Dios comienza a trabajar con nosotros y comenzamos a darnos cuenta que yo necesito volver a donde salí. Sí. Y me imagino que en el camino, que ya estabas tomando otras decisiones, quisiera preguntarte cómo comenzó a ser tu círculo de amistades. Si sientes que todavía eran las mismas amistades de cuando estabas en la iglesia o comenzaste a crear otro círculo de amistades. Para nada. Literalmente solamente tenía una amiga que pues, pertenecía a la iglesia. Una amiga close, porque sí tenía mucha gente que conocía, que compartíamos y demás, pero amiga que me pudiera aconsejar de forma positiva a acercarme a Dios y no alejarme, pues solamente tenía una en aquel entonces. Me comencé a rodear de personas que la realidad es que al día de hoy no tengo en mi vida. No tengo porque yo sé que el Señor fue quien la quitó de mi vida, porque me apartaban, me seguían, ¿verdad? No me llevaban al lugar donde se supone que yo estuviera. Exacto. Y no es que esté mal que tengamos amistades Jamás. Que no sean cristianas, pero es que yo siempre digo que hay amistades que quizás no nos alejan de Dios, o sea, no nos acercan a Dios, pero tampoco nos alejan. Y tengo muchísimas al día de hoy. Exacto. Conservo muchas amistades así que Exacto. no... Pero hay otras que me alejaban más de Dios de lo que me acercaban. Ese es el problema. Así que yo estoy segura que el Señor la eliminó de mi vida para que precisamente yo me acercara. Me acercara. Pero de hecho, cuando uno está así, uno aleja a las personas que le acercan a Dios, uno las aleja. Y eso era lo que yo hacía. Al todo el que venía quizás con un consejo positivo, yo decía, no, basta, hasta aquí vas a llegar porque esta es la línea que yo te voy a poner. Exacto. Eso yo creo que nos ha pasado a todos o de alguna manera u otra. Y realmente a veces, a mí me gusta tener amigos. A mí me gusta socializar. Si yo te veo, pues yo en mi mente estoy buscando la manera para sacarte conversación. Y en el camino, lamentablemente, muchas veces he pagado las consecuencias por eso. Porque al yo querer tener tantas amistades, pues me rodeaba de personas que no debía. Y te entiendo completamente. Y estoy seguro que si tú también que estás escuchando quieres rodearte de personas, siempre intenta rodearte de personas que te alejen al Señor. Porque hay momentos en la vida donde nosotros vamos a querer simplemente tener a alguien que nos diga, mire, estoy orando por ti, estoy aquí para lo que necesites, estoy para escucharte, estoy para darte la mano en el momento difícil cuando caigas. Y es en ese momento, o cuando nosotros estamos dentro de la iglesia, pues quizás no lo valoremos. O cuando estemos envueltos en medio del proceso, de las frustraciones, de todo lo que nos cega o que nos aparta la mirada del Señor, pues no vamos a entender que esas personas lo que quieren es el bien para nosotros. Pero cuando esas personas lleguen a darnos la mano, a levantarnos, a decirnos, mira, estoy contigo, estoy orando por ti, echa para adelante, yo sé que Dios tiene cosas grandes para tu vida, va a llegar un momento en que esas palabras van a comenzar a trabajar en nuestra mente y vamos a decir, verdaderamente necesito a Dios en nuestra vida.
Así que mi consejo para ti que me estás escuchando es que valores a las personas que tengas a tu lado, que te acerquen a Dios y que las trates bien y que entiendas que no están ahí o sea, que no están en vano, sino que están para ayudarte. Saeli, ya que tú estabas en este proceso de que el trabajo no te permitía llegar a la casa de Dios, te habías empezado a rodear de personas que no te convenían quizás, pero estoy seguro que si estás aquí es porque en un momento Dios empezó Sí, a trabajar en tu vida. así Así es. que me interesa saber cómo Dios comenzó a trabajar en tu vida. Así es, y Dios comenzó a trabajar conmigo en el año 2020 aproximadamente, el año de la pandemia. Ujú, Pues como todos saben, todo cerró. ujú. Y la necesidad que yo tenía de llegar a una iglesia porque estaba encerrada Ok, con mis propios pensamientos, yo con yo, exacto. fue difícil. Fue difícil. Y en el 2020 el Señor comienza a trabajar conmigo, con mi corazón, porque yo siempre he sido alguien de carácter fuerte y Ok, quizás el aceptar que yo necesitaba ok. era una parte bien difícil. La parte de reconocimiento Ujú. de que yo necesito a Dios, porque yo estoy, por otro lado, totalmente disfuncional. Era complicado. Pero Ajá, en el 2020 recuerdo que todo cerró. eh, no nos reuníamos como antes en la claro. iglesia, pero yo tenía la necesidad. Así que recuerdo que en aquel entonces dialogué con mi pastor, voy a visitar otra iglesia, Ok, solamente para congregarme por lo menos este día en la semana. Los demás, pues, seguía congregándome en mi iglesia. Y ahí el Señor comenzó a tratar conmigo. Recuerdo que era un grupo de jóvenes, así que comencé a vincularme con otro tipo de personas que me acercaban a Dios. Eh, Tuve que soltar, eh, ¿verdad? A personas especiales, tuve que desligarme de personas que no me acercaban a Dios en ese entonces. En el 2021 retomó ya todo como que a la normalidad, así que yo volvía a echar para ok, atrás. entiendo. Y yo le pedí al Señor, yo no quiero alejarme, yo no quiero alejarme. Y aún así yo lo intentaba. Todos los días yo lo intentaba. Yo decía, yo no quiero volver de donde yo salí. Y yo sé que del todo todavía mi corazón estaba ligado a unas cosas. Y recuerdo que en el 2021 fui a un lugar donde el Señor me hablaba y el Señor me decía, ¿qué esperas? Recuerdo sus palabras y era, ¿qué esperas para venir a mí? ¿Qué esperas para soltar? Y recuerdo, ¿verdad? Que en el campamento lo mencioné, que Ujú. el Señor me decía siempre, yo estoy donde tú me dejaste. Y a pesar de que me costaba aceptarlo, todavía yo no daba ese paso. Y recuerdo que incluso luego me bauticé, creo que como en el 2019, pero aún así yo seguía para atrás y para atrás y para atrás. Pero en el 2022 yo dije, ya basta. Ya basta de tener esta doble vida. Ya basta. Yo quiero entregarme por completo a Dios. Eh, Porque yo reconocía que lo que yo tenía era de Dios. Claro. Era de Dios y el Señor, ¿verdad? Venía hablándome de las cosas que quería hacer conmigo, de a dónde me iba a llevar. Te tengo aquí, mira dónde te he posicionado. Y yo seguía para atrás, para atrás. Pero en el 2022 yo dije, ya basta. Ya basta. Y recuerdo que fue en verano aproximadamente que yo dije, ya yo no quiero vivir esta doble vida. Yo quiero estar bien con Dios, yo quiero hacer las cosas para Dios y Ajá, vivir para Él. claro. Y vivir para Él. Y fue ahí donde tuve ese encuentro. Ok. Y como dicen Salmos, el Señor vendó todas mis heridas. Todas. Todo lo que yo tenía que no me permitía acercarme, pude. Vencerlo y sí, lo entiendo. Sí. Y desde ese momento me imagino que todo comenzó a cambiar para bien. Todo ha cambiado para bien. El Señor me entregó bendiciones preciosas. Me ha dado regalos que yo no merezco. Entiendo. Porque yo reconozco que
inmerecedora de todo lo que el Claro. Señor me ha dado. Sin embargo, Él me ha puesto en gracia. La gracia que Él ha tenido conmigo y su misericordia va más allá de lo que yo haya podido hacer y las decisiones erróneas que yo haya podido tener. Y ahí es donde aplicamos el versículo que donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Definitivamente. Definitivamente, y qué bueno saber que Dios siempre está con nosotros, aunque a veces nosotros sintamos que no lo merezcamos. Así es. Yo recuerdo, bueno, nosotros en nuestra vida, y me estaba acordando cuando mencionabas de que tú querías intentar levantarte y volvías y caías y lo intentabas. Y eso es, yo creo que una de las mayores luchas que hay en esta etapa, inicialmente en la juventud, sobre todo en los caminos del Señor. De que uno quiere agradar a Dios, pero entonces hay tantas cosas que estamos enfocados, las amistades, qué sé yo, el trabajo Que o cualquier cosa. Nos distraen totalmente. Y nos distraen y entonces no alejamos nuestra mirada del Señor y seguimos cayendo. Y Señor, esta semana sí que ya desde hoy te digo que voy a echar para adelante. Sí. Y pasó la semana y volviste y caíste. Caíste. Y vamos al campamento y wow, nos gozamos esos 3 días, pero qué gloria se metió en ese campamento. Y salimos del campamento y los ataques que comenzamos a recibir quizás son hasta mayores que los que teníamos Sí, en antes. definitiva. Y de hecho, esas experiencias del campamento, yo recuerdo que en ese periodo de tiempo que yo estuve alejada de Dios, el Señor volvía y me hablaba. Y volví y me hablaba, y volví y me hablaba, pero yo me hacía de oído sordo. Y precisamente ese domingo yo decía, voy a cambiar, aquí mi vida va a cambiar, pero el lunes volví a lo mismo. Y lo más brutal es que a veces uno espera que Dios nos va a regañar. Sí. Y entonces nosotros en una condición desastrosa, y Dios, acuérdate lo que tengo contigo, tengo esto, nos sigues hasta prometiendo cosas nuevas. Y tú, Señor, yo lo que necesito es que tú me rompas por Sí, completo. ¿no? Y uno en la rutina cayendo y cayendo, pero el Espíritu Santo redarguyendo y Así diciéndole a uno, ¿qué estás haciendo? Así mismo. Literalmente así, yo sentía el Espíritu Santo cada vez que yo erraba en cualquier cosa. Pero yo decía, dentro de mí, yo no puedo creer que mi muralla me tenga cegada totalmente y yo vivía con rencor, yo vivía enojada con el mundo. Nada positivo, pero nada de lo que nosotros tengamos en la vida, nada de lo que podamos pasar va a poder con el poder de Dios. Así mismo. Saeli, y otra pregunta que me viene a la mente, porque cuando nosotros estamos en un hogar cristiano, que todos en tu familia le sirven al Señor, el Así núcleo es. familiar. Sí. Ok. Cuando nosotros estamos en este núcleo familiar que todos le sirven al Señor, y entonces ya nosotros vamos como que en esta frialdad, tomando otras decisiones, otro camino, las cosas también se comienzan a complicar dentro de la casa. Y quisiera preguntarse si también fue tu caso. Yo puedo pensar que sí. La realidad es que mis papás me tenían mucha tolerancia. Okay. Pero yo sé que yo no. O sea, al día de hoy no sigo siendo fácil. Okay. Pero en ese momento con la rebeldía de que no me regañes, yo sé lo que hago, yo soy adulta. Para mis papás debió haber sido difícil. Pero lo mejor de todo esto es que ellos nunca se detuvieron. Ellos siempre oraban por mí. Amén. Y yo sé que mi papá tenía las rodillas peladas por mí. Pero ellos me tenían mucha tolerancia dentro de todo. Y sí, la comunicación se veía afectada porque no nos entendíamos, porque yo quiero unas cosas, yo no quiero lo mismo que tú. Tenemos 2 puntos de vista, 3 puntos de vista diferentes. Era difícil, pero la realidad es que el Señor los capacitó para ser mis padres, en definitiva. Qué bueno, Saeli. De verdad que qué lindo cuando Dios llega a tiempo. Así es. Y nos rescata a tiempo y no nos permite quizás llegar un poco más allá antes de que sea tarde. Saeli, que me estabas comentando que pues eres apasionada por trabajar con la juventud. Así es. ¿Tienes algunos planes o algunas metas luego de que saliste de este proceso? ¿Crees que todavía faltan cosas por hacer? ¿O tienes algún sueño que quisieras lograr dentro del evangelio, dentro de la iglesia, del concilio? La realidad es que yo solo estoy
a la espera de lo que Dios quiera hacer Ok. conmigo. El Señor sabe mi intención, Ok. sabe el anhelo de mi corazón de llegar a jóvenes que quizás han pasado por las miles de situaciones y más de las que yo he pasado. Pero yo solo quiero agarrar a la juventud de la mano y llevarla. Amén. El Señor ha entregado muchas cosas en mis manos y yo solo quiero dar a los jóvenes lo que el Señor me ha dado a mí. Qué lindo. Yo sé que así va a ser. Amén. Yo sé que Dios se va a encargar de ponerte en el lugar que Él quiera. Y ya para ir finalizando, porque sé que el tiempo ha avanzado, la Saeli del 2025, ¿qué le diría a esa Saeli que en el momento alejó su mirada del Señor, comenzó a tomar otras decisiones? ¿Qué le aconsejaría? Que no se Pensando suelte. también en los jóvenes que estén pasando por la situación que atravesaste. Que no suelte la mano de Dios. Que no desvíe la mirada del Señor. Que la realidad es que no va a lograr mucho más en la vida si no está agarrada de las manos correctas. Definitivamente. Si no se abraza de los brazos correctos, si no va por el camino trazado correcto. Y le daría un abrazo bien grande, que sí puede, que a pesar de que el mundo dice que no, que esta vida es aburrida, que los cristianos somos perfectos, estamos lejos de ser eso, como tú decías al principio. Definitivamente. Pero que de la mano de Dios puede llegar a mucho. Amén, claro que sí. Así que yo sé que Dios ha estado contigo y eres la evidencia de eso, Amén. de que estás de pie gracias a la voluntad del Señor. Así que, Saeli, yo no sé si quieras abundar algo más o si tú entiendes que ya pues todo ha sido lo justo y necesario para esta noche. Estamos bien. Así que yo estoy muy agradecido de que hayas estado aquí conmigo. Gracias por haber aceptado la invitación. Gracias por la Y invitación. estoy muy seguro que, como siempre, lo que hemos dialogado aquí va a llegar a algún joven, alguna persona, algún adulto, independientemente, que habrá pasado por una situación similar a la tuya. Y esperamos en el Señor que lo que hemos dialogado aquí, por tu testimonio y cómo Dios te ayudó, pues puedas reconocer que aún en medio de la incertidumbre hay esperanza. Amén. Y que aun cuando pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros o que es tarde, podamos volver en sí y reconocer que Dios nunca llega tarde y que está dispuesto a ayudarnos a levantarnos nuevamente. Así que, Saeli, no sé si te atrevas a orar para entonces despedirnos, agradeciéndole a cada persona que se ha conectado en este episodio número 18 de Cita con Dios Podcast, y que esperamos en el Señor que haya sido de mucha bendición para sus vidas. Y nuevamente les invito a que si no se han suscrito al canal, pues lo puedan hacer, activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestro contenido. Y como siempre les digo, aparecemos en todas las redes sociales como Cita con Dios Podcast y vas a encontrar todo nuestro contenido. Así que, Saeli, oramos y entonces nos despedimos. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias por esta oportunidad tan bonita que tú nos has brindado y que me has brindado a mí, Señor, de venir con mi testimonio para impactar vidas. Amén. Gracias, Señor, porque tú has sido tan bueno con mi vida y tu misericordia y tu gracia es la que me sostiene. Hoy venimos ante ti, Señor, pidiéndote que este canal, Señor, que este espacio pueda llegar a más personas y que estos jóvenes que atraviesan por estas situaciones difíciles puedan mirarte a ti, Amén. Puedan ir de tu mano y que sean ellos, Señor, aceptándote como el Rey de su vida y su corazón. Gracias, Señor, porque sabemos que ya tú estás obrando en cada vida, en cada espacio, en cada corazón. Todas estas cosas te las pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que nos despedimos del episodio número 18 de Cita con Dios Podcast. Así que Dios les bendiga y Dios les guarde.